Hola a todos y bienvenidos a un café con Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y si no es así, espero que escucharme ni que sea unos minutitos os alegre el día. Yo soy Carmen, criminóloga con un máster en delincuencia y victimización, estudiante de psicología y ex policía. En este podcast analizamos crímenes reales desde una mirada crítica, profesional y humana, porque detrás de cada delito hay mucho más que un titular. Así que si te gusta el mundo del crimen y te interesa saber más sobre la criminología y otras ciencias alrededor de él, sírvete un café, que vamos a empezar. El episodio de hoy va a ser un poco diferente del resto de casos. ¿En qué sentido? En que normalmente los casos que hemos contado hasta ahora están basados en la visión del criminal, es decir, cómo se llevaba a cabo el acto, con qué objetivo, si se podría haber evitado, el porqué de esas conductas. Pero ¿qué pasa cuando la víctima se enamora de su verdugo o se convierte en verdugo? ¿Y si el verdugo también se enamora de la víctima? ¿Realmente esto puede ocurrir? Hoy vamos a hablar del caso de Patricia Hearst, o como se conoce mundialmente, el rostro secuestrado de América. Uno de los casos más reivindicativos en cuanto al síndrome de Estocolmo, porque fue cuando se empezó a aplicar este concepto. Y os voy a explicar también un poquito qué es el síndrome de Estocolmo, que seguramente lo habréis escuchado, pero no sabréis bien en qué consiste. Vamos a empezar con el caso. Todo ocurrió el 4 de febrero de 1974, poco después de las 9 de la noche. Patricia, que a partir de ahora la vamos a llamar Patty porque era como la llamaban sus amigos, de 19 años y estudiante de la Universidad de Berkeley, California, se encontraba en su apartamento de Berkeley, es decir, del lado de la universidad, en la cual vivía con su prometido, aunque en ese momento su prometido pues no estaba. Mientras se encontraba en su apartamento, Patricia fue secuestrada a punta de pistola por un grupo armado que forzaron la puerta de la entrada y la raptaron. En concreto, la golpearon, la metieron en el maletero de un coche y desaparecieron sin dejar rastro. A las pocas horas del secuestro, se hizo pública la desaparición de Patty, cosa que hizo que centenares de periodistas se agruparan en las puertas de la residencia de los Hearst, es decir, de la familia de Patricia. ¿Pero quién es Patty? ¿Por qué se agruparon los periodistas? ¿Tan importante fue de su desaparición? Patricia Hearst nació el 20 de febrero de 1954 en San Francisco, California, y era la tercera de 5 hermanas, y la hija de un empresario y nieta del magnate William Randolph Hearst. William, es decir, el abuelo, fundó una de las primeras empresas de medios de impresión y también fue uno de los pioneros en cuanto a entrar al mundo de la radiodifusión y la televisión. También se le atribuye la creación del negocio de distribución de tiras cómicas. Y además era un hombre al cual le gustaba mucho el mundo de la política y llegó a ser elegido congresista en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por Nueva York en el 1902. Por otro lado, su padre era Randolph Apperson Hearst, hijo de William, y su madre era Catherine Wood Campbell, grandes empresarios. Patty creció principalmente en Hillsborough, una ciudad de California, y durante toda su infancia acudió a diferentes centros de escolarización privados. Cuando empezó la universidad, primero acudió a la Universidad Menlo de Atherton y luego se acabó transfiriendo a esa Universidad de California, es decir, la de Berkeley que comentábamos. En concreto, Patty estaba cursando la carrera de Historia del Arte. Y en el momento de los hechos, Patty, como os había comentado, vivía con su prometido Stephen Witt. La familia de Patty, como habréis podido intuir, tiene mucha influencia política y además había luchado para eliminar el movimiento sindical, los derechos de los mineros que extraían oro y se habían opuesto abiertamente al comunismo, incluso antes de que ocurriera la Segunda Guerra Mundial. Y podéis pensar, si tenían tanto dinero e influencia, ¿cómo es posible que no tuvieran seguridad o algún tipo de método de protección? Esto es porque el padre de Patty, en concreto, era uno de los múltiples herederos de lo que es la fortuna de los Hearst, del abuelo de Patty, de William, pero no tenía mucho en consideración los intereses de la familia en sí. Y juntamente con la madre de Patty consideraron que no era necesario tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de sus hijas. No le dieron la importancia que quizás deberían haberle dado. Y solo porque la familia de Patty era famosa ya tuvo repercusión en el caso.
El caso tuvo mucha repercusión no solo por ser quien era Patty y venir de la familia que venía, sino porque el secuestro que se había hecho no tenía detrás ninguna petición de rescate ni móvil económico, sino que pretendía ser un manifiesto político. Es decir, no pidieron ninguna compensación económica ni pidieron nada más allá para liberar a Patty, sino que era todo un manifiesto político en contra de la familia de los Hearst y del sistema político que había en ese momento en Estados Unidos. Poco después del secuestro de Patty, una guerrilla urbana llamada Ejército Symbionese de Liberación, Symbionese Liberation Army, es decir, SLA, se atribuyó el secuestro de Patty. El SLA, como se llama de forma más corta y como lo voy a repetir varias veces, pues lo vamos a hacer así un poquito más abreviado, los días posteriores al secuestro estuvieron realizando comunicados poco entendibles, es decir, con lenguaje caótico, mezclando retórica revolucionaria, referencias bíblicas y consignas propias de los movimientos radicales de los 60. Y su líder, Donald T. Freeze, o Zinke, hacía comunicados hablando de justicia, imperialismo, racismo estructural y liberación del pueblo, elementos que no tenían nada que ver con Patty y su secuestro y que parecían no encajar. Estos comunicados eran enviados a partir de grabaciones de audio a la prensa y se exigía que estos audios se reprodujeran por todos los medios del país. En algunas de las grabaciones se podía escuchar a Patty pidiendo ayuda y que por favor hicieran todo lo que les pidieran para garantizar su seguridad y liberación. Pocos días después del secuestro de Patty, los SLA pidieron la liberación de 2 de sus miembros que fueron arrestados por una posible implicación en el asesinato, es decir, fueron arrestados como sospechosos en implicación en un asesinato, aunque todavía no habían sido juzgados. Pero las autoridades se negaron y fue cuando el SLA pidió a la familia de Patty que invirtiera millones de dólares en un programa que tenía como objetivo alimentar a los pobres de California. A esto, los Hearst accedieron a gastar una suma total de unos 2 millones de dólares, pero fue todo un fracaso porque el reparto de comida fue caótico, llegando a producirse revueltos y saqueos. Posteriormente, el SLA volvió a pedir que invirtieran en la misma organización, pero esta vez tenían que invertir 4 millones. Y esto, para los Hearst, para la familia de Patty, fue la gota que colmó el vaso y se rompieron todo tipo de negociaciones. ¿Qué pasó? Pues la relación entre el SLA y la familia de Patty se rompió, haciendo que el 3 de abril de 1974 el caso del secuestro de Patty hiciera un giro inesperado. Y no es que apareciera el cuerpo de Patty sin vida ni que la liberaran porque sí, os lo explico. Justo ese día, el 3 de abril de 1974, se viralizó una grabación en la que se escuchaba la voz clara de Patricia y en esa grabación Patty establece que había decidido unirse voluntariamente al SLA y en dicha grabación mencionaba la hipocresía del sistema estadounidense, decía que repudiaba a su familia y se presentaba con un nuevo nombre, Tania, en honor a la guerrillera Tamara Punke de el SLA. En la grabación se podía escuchar a Patty de una forma decidida y además parecía no tener ningún tipo de dudas, ni miedo ni nada que pudiera sospechar que esa grabación era forzada. Al cabo de 10 días de salir a la luz esa grabación, que fue más o menos el 15 de abril del 74, los SLA llevaron a cabo un atraco en la oficina del banco Hibernia Bank de la ciudad de San Francisco, atraco en el cual resultaron heridas 2 personas que entraron en el banco en el momento en que se producían los hechos. En este atraco, sorpresa, se captaron mediante las cámaras de seguridad imágenes de Patty con una boina, portando un fusil de asalto y participando en el atraco como un miembro activo más. De hecho, durante la grabación se puede escuchar a Patty decir: «Soy Tania, poneros contra la pared, hijos de puta», en diversas ocasiones para referirse a la gente que tenían retenida en ese momento. A partir de este momento, las autoridades dejaron de ver a Patty como una posible víctima, es decir, como una joven secuestrada, y la calificaron de criminal. Posteriormente a este atraco, el 16 de mayo de 1974, Patty estuvo involucrada en otro crimen, en este caso en un intento de robo, producto de la SLA en una tienda de Los Ángeles, pero que acabó en tiroteo. En concreto, Patty estaba esperando dentro de una furgoneta al otro lado de la calle,
mientras dos miembros del SLA, que se estaban haciendo pasar por marido y mujer, entraban a una tienda a robar. El encargado y un empleado sospecharon del intento de robo y siguieron a la presunta pareja a la calle, lugar donde hubo un forcejeo entre ambas partes, haciendo que la pistola que llevaba uno de los miembros del SLA, es decir, una de estas personas que se hacía pasar por marido y mujer, pues se cayera al suelo. En ese momento, Patty abrió fuego contra el encargado de la tienda, el cual tuvo que cobijarse, y conjuntamente con la otra pareja robaron 2 coches y secuestraron tanto al encargado como al trabajador. Según testimonio del empleado en el juicio, el cual secuestró Patty en este caso, estableció que no la denunció porque en todo momento se preocupó por su estado, ya que había resultado herido por una de las balas que se dispararon. Finalmente, Patty pudo lograr escapar junto a sus 2 compañeros del lugar, pero cometieron un error súper grave, que básicamente fue dejarse una multa de tráfico en el lugar donde se intentó cometer el robo, donde ponía una localización. En concreto, la localización era una casa de barrio de Compton de Los Ángeles. Es decir, sin querer, habían desvelado uno de los lugares donde se ocultaban varios miembros del SLA. Al día siguiente, obviamente, pues la policía fue al lugar, rodeó la vivienda y tras un intenso tiroteo se produjo un incendio en esa casa que acabó con 6 muertos, personas, miembros que eran miembros de la guerrilla y entre ellos su líder. El 18 de septiembre de 1975, es decir, 18 meses después del secuestro, es decir, 1 año y medio aproximadamente después, Patty fue detenida por agentes del FBI en San Francisco, y en este momento se viralizaron imágenes de Patty esposada y con una pose desafiante, ya que se encontraba pues con los brazos altos y los puños cerrados. Como os podéis imaginar, Patty fue acusada de participar en el atraco de la sucursal del banco que hemos mencionado antes y del intento de robo de la tienda. Además, poco después de su detención, se descubrió que Patty también habría participado en la creación de 2 explosivos. 2 explosivos que se habrían intentado usar para atentar con la vida de varios agentes de policía, pero con resultado negativo, ya que uno no detonó y el otro simplemente no funcionó. El juicio por el caso de Patty fue muy mediático, de hecho fue denominado el juicio del siglo, y se inició el 15 de enero de 1976 y, por primera vez, la defensa de Patty introdujo el concepto que hoy conocemos como síndrome de Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? El síndrome de Estocolmo se acuñó a mediados de los años 70 para explicar los irracionales sentimientos de empatía y dependencia que desarrollaban las víctimas que habían sido secuestradas hacia sus captores. En concreto, el síndrome de Estocolmo es una respuesta psicológica que es consecuencia de que una víctima o un rehén sufra abuso y consiste en que se crean vínculos con sus captores abusadores. Es decir, es la respuesta que genera el cuerpo ante una situación traumática que está sufriendo la víctima y básicamente consiste en crear vínculos con la persona que la ha secuestrado y que está maltratándola, abusando o lo que sea. Esta respuesta psicológica se desarrolla con el tiempo y transforma los sentimientos de ira y terror en sentimientos positivos, que pueden llegar a hacer pensar a la víctima que comparte objetivos y causas comunes con su captor. Además, pueden llegar a hacer que incluso pueda colaborar con su captor y enfocar o dirigir los sentimientos negativos hacia la policía o cualquier otra figura que intente ayudarla. Aún a día de hoy se desconoce por qué este síndrome no le ocurre a todas las personas que han sido secuestradas, es decir, a todos los rehenes o víctimas, pero muchos profesionales, tanto médicos como del mundo de la psicología, consideran que es un mecanismo de supervivencia que desarrolla el organismo para ayudar a la víctima a superar el trauma de vivir una situación tan aterradora. En resumidas cuentas, este síndrome genera que la víctima llegue a simpatizar con su captor y es básicamente un comportamiento que sería totalmente contrario a lo que cabría esperar en esta situación. El concepto en ese momento, es decir, en el 1976, era todavía más nuevo de lo que hoy es y había mucha menos estudio y mucha menos información de la que hay hoy en día, y debido a que era un concepto relativamente nuevo y con poco conocimiento y estudio sobre ello, el jurado no compró el intento de justificación que intentó usar la defensa de Patty. De este modo,
El jurado determinó que Patty tuvo múltiples oportunidades para huir y que, por lo tanto, era consciente de todo lo que estaba haciendo y que lo hizo porque quiso, es decir, por voluntad propia. De este modo, el 20 de marzo de 1976, es decir, el juicio empezó en enero-febrero, pues en marzo del 76, Patty fue condenada a 35 años de prisión por robo a un banco y por robo a mano armada. Pero la defensa, es decir, los abogados que defendían a Patty, recurrieron esa sentencia y finalmente la audiencia la condenó a solo 7 años de prisión. El juez del caso justificó esta sentencia y dijo que desde su perspectiva Patty se había grabado en el vídeo donde decía que se unía voluntariamente a la SLA de forma precisamente voluntaria y no tuvo en cuenta en ningún momento la opinión de los expertos sobre el caso de Patty y su salud mental, es decir, los que iban un poquito más allá y hablaban pues de todo el infierno que Patty sufrió en el secuestro, porque en todo momento consideró que fue algo voluntario de Patty. ¿Qué les pasó al resto de miembros de la SLA? Que recordar que también había algunos que murieron y otros que fueron detenidos. Pues el resto de los miembros que fueron detenidos recibieron penas menores que Patty, cosa que resultó interesante ya que ellos sí habían participado de forma activa y voluntaria en los actos que realizaba la organización, mientras que Patty primeramente había sido secuestrada y luego se había unido al grupo. Una vez se dictó esta sentencia, Patty tuvo que cumplir su condena, entonces ingresó en el Centro Correccional Federal de Dublín, en California. Durante su estancia en prisión sufrió un colapso pulmonar y múltiples problemas médicos que hicieron que tuviera que pasar incluso por quirófano en varias ocasiones. Y durante su estancia en prisión, y debido pues, a las declaraciones que hizo en contra de la SLA durante el juicio, Patty necesitó protección y en muchas ocasiones fue trasladada a las celdas de confinamiento para garantizar esta protección e incluso se le tuvo que dar un equipo de seguridad formado por policías. ¿Qué pasó después? Pues en 1979 el presidente Jimmy Carter en ese momento conmutó su pena y consideró que Patty, después de 22 meses de prisión, recordemos, ella se había iniciado el juicio en 1976, pues en el 1979, 22 meses después de prisión, pues el presidente Jimmy Carter consideró que Patty ya había satisfecho su pena, de modo que quedó en libertad el 1 de febrero de 1979. Y finalmente, Bill Clinton, cuando era presidente de los Estados Unidos, el 20 de enero de 2002 otorgó a Patty el indulto presidencial completo, de forma que quedaba totalmente libre de cualquier cargo e incluso se le eliminaban estos antecedentes penales. Pero vamos a ir un poquito más allá. ¿Por qué creéis que Patty se convirtió en verdugo? ¿Por qué creéis que Patty cambió de ser una chica secuestrada a ser alguien que se unió voluntariamente a un grupo criminal? ¿O es que ya formaba parte de este grupo? ¿Qué hizo que tuviera este cambio de mentalidad de pasar de ser una víctima secuestrada a ser un verdugo? Bueno, pues durante el juicio que hubo en 1976 y en unas memorias que Patty publicó en el 1981, Patty hizo varias declaraciones donde explicaba el infierno que sufrió mientras estaba secuestrada. En concreto, Patty estableció que estuvo encerrada dentro de un armario durante 57 días. En concreto, estaba encapuchada para que no pudiera ver dónde estaba, atada y por lo tanto desorientada. También la tenían aislada y la sometían a sesiones de reeducación y además la sometían a agresiones sexuales de forma sistemática. De hecho, Patty manifestó que solo le permitían salir del armario para comer, pero que aún así tenía la cara tapada. En todo momento la tenían bajo amenaza de muerte, hasta el punto que en abril de 1974 le dieron dos opciones, irse o unirse al grupo. Al elegir la segunda opción, Patty por fin pudo ver la cara de sus captores y empezó en ese momento a recibir lecciones de forma diaria tanto de armas como otros asuntos relacionados con el equipo, la organización SLA. Os podéis imaginar, o espero que os podáis imaginar, el infierno que sufrió Patty. ¿Y qué pasó? Pues este infierno no tardó mucho en desmoronar su identidad. Es decir, estaba aislada, bajo amenaza de muerte, sin horarios, ni nombres reales, ni ningún punto de anclaje que la permitiera diferenciar la realidad de lo que el grupo creía que Patty creyera. Eso hizo pues que totalmente su personalidad, su identidad se vieran destruidas.
Y después de 2 meses de este infierno fue cuando se viralizó pues esa grabación en la que se escuchaba la voz de Patricia y donde se establecía pues que se unía al grupo SLA de forma voluntaria. En el momento en que se produjo la detención de Patty pesaba alrededor de 40 kilos y fue descrita por la psiquiatra Margaret Singer en octubre del 75 como un zombie. Poco después de esta detención también hubo otros médicos, como he dicho, que el juez pues no les hizo ni puñetero caso, pero hubo otros médicos que también pues la estuvieron evaluando y examinando. Y vieron claros signos de trauma, como grandes vacíos de la memoria sobre quién era ella antes de ser Tanya, recordemos el nombre que se puso cuando se unió a la guerrilla de forma voluntaria. Es decir, no recordaba casi nada de su vida previa a ser Tanya, fumaba de forma recurrente y tenía constantes pesadillas. Aún y los claros signos de trauma, en el sistema penal de Estados Unidos se considera que una persona es penalmente responsable de cualquier acto criminal si no se le diagnostica una enfermedad mental o una deficiencia. En el caso de Patty es lo que ocurrió. Sí que es cierto que sufrió síndrome de Estocolmo, pero como no se considera una enfermedad mental ni una deficiencia, ella fue vista totalmente responsable de sus actos, aún y todo lo que sufrió. Y es más, aunque llamaron pues a varios expertos a declarar en la materia para intentar pues dar apoyo un poquito a esta teoría, ¿no? Y al hecho de que aunque no tenga una enfermedad mental diagnosticada, pues sí que sufrió eso y que por lo tanto su conducta podía ser justificada, eso pues no convenció al jurado ni al juez y fue igualmente condenada. ¿Qué ha sido de Patty? ¿Qué ha pasado con Patty? Pues 2 meses después de salir de prisión, Patty se casó con Bernard Lee Shawn, un agente de policía que formó parte de su equipo de seguridad durante el tiempo que estuvo en prisión. Recordemos, Patty tuvo un equipo de seguridad en prisión formado por policías porque, pues como declaró en contra de este grupo, pues estaba un poquito bajo amenazas de muerte. Con Bernard tuvieron 2 hijos, Gillian y Lydia, y estuvo involucrada en muchas organizaciones caritativas, desde pues organizaciones de lucha contra el cáncer infantil, de un poquito de todo, la verdad. Fue bastante conocida por ello. Como os he mencionado también, pues en 1981, que Patty en este momento ya había salido de prisión, pues publicó sus memorias y en 2009 fue entrevistada por el canal NBC. Además, se adentró en el mundo del espectáculo y ha participado como actriz en varios programas de televisión, así como diferentes películas, y a día de hoy continúa bastante activa en todo este mundo, aunque se ha alejado ya un poquito de todo este pasado y de todo lo que sufrió y todo lo que le pasó. Esto es un poquito el caso que os quería traer hoy. Es cierto que hay muchísima más información porque en el juicio pues pasaron muchísimas cosas, en el sentido de pues que ella declaraba unas cosas, los expertos también, pues muchos de ellos daban respaldo a lo que ella declaraba, pero luego había gente pues que opinaba totalmente diferente, y la acusación pues al final la machacaron mucho, en el sentido de pues que dijeron que eso era pues solo una justificación para intentar librarse de la pena y de que ella realmente pues no se arrepentida y muchísimas más cosas. Pero yo creo que realmente es un caso interesante porque sí que es cierto que bajo determinadas circunstancias todos nos podemos convertir en verdugos, y el caso de Patty no es diferente. Patty estuvo sometida a torturas, a violaciones sexuales de forma sistemática, estuvo sometida a sesiones de lavado de cerebro, entre comillas, y mal dicho, ¿no? Es decir, de radicalización, de reeducación, en la cual pues se le estaban diciendo cosas que, aunque ella pudiera ver o intuir que no eran correctas, pues al estar en ese sitio aislado, sin ningún tipo de conexión con el exterior ni con su familia, sin ningún contacto con la realidad ni con nadie de su relacionado con quién era ella, ¿no? Pues pudieron hacer pues que totalmente su identidad fuera destruida y fuera pues sustituida por este como alter ego que se llamaba Tanya, no solo por la reeducación que sufrió, sino también por intentar hacer frente a una situación tan dura como encontrarte en estas circunstancias. Además, que recordemos que sí que es cierto que las primeras grabaciones que enviaba la guerrilla pues para pedir cosas a cambio de la libertad de Patty, pues se oía a Patty gritar, pedir auxilio, pedir que hicieran todo lo que se les pedía, porque realmente temían por su vida. Y es más, en las memorias también Patty, si no recuerdo mal, ponía cosas tipo que ella de forma diaria era amenazada de muerte.
de una forma constante. Entonces, aunque le dijeron irse o quedarse y unirse voluntariamente, pues ella igualmente sufría por su vida y por lo que le podía pasar en el caso de que decidiera irse y que realmente nunca llegara a irse de ese lugar. Entonces, yo creo que es un caso súper interesante porque al final, pues la víctima pasó a ser un criminal y tuvo incluso penas peores y mucho más duras que los que realmente estuvieron en ese grupo, los que realmente participaron de una forma activa y voluntaria en ese grupo, cosa que también fue muy debatido, muy cuestionado, porque la mayoría de gente cree que ahí no hubo justicia, yo también lo pienso, porque no se puede juzgar igual a una persona que ha secuestrado y que se ha unido voluntariamente a un grupo que a una persona que ha sido secuestrada y sometida a semejantes torturas y que luego por circunstancias se ha unido a ese grupo también. No se tuvo en cuenta, yo creo, un poquito el hecho de que ella había sido víctima antes de ser verdugo y aunque obviamente lo que hizo está mal porque pues murió gente y hubo gente herida y todo y por ello ya pagó su condena, sí que es cierto que quizás el caso de Patty quizás se podría haber un poquito evitado en el sentido de pues que lo que ella necesitaba pues era una ayuda psicológica desde el minuto cero, porque pues bueno, ella no era ya, cuando la encontraron, cuando la detuvieron ya no era Patty, era Tania totalmente. Su identidad había sido totalmente destruida, sustituida por otra que no tenía nada que ver con la chica de antes. Por suerte, pues bueno, ella pudo reconstruir su vida, tiene su familia, ha vuelto pues a nacer, pero no todo el mundo puede tener la misma suerte y no todo el mundo pues puede recibir el indulto de un presidente y volver a hacer su vida así. Recordemos que además en su caso, pues si quizás no hubiese sido quien era y no formara parte de la familia que formaba parte, nunca le hubiesen concedido ese indulto, quizás nunca hubiese salido antes de tiempo del centro penitenciario. Es una cosa que no sabemos, pero yo creo que el hecho de que su familia tuviera tanta influencia, pues le jugó malas pasadas en el sentido pues que fue secuestrada, precisamente porque su familia pues tenía influencia y era importante en el mundo político, pero también generó que pues estas ventajas, ¿no? De que luego pues pudo salir antes y pudo tener ese indulto que quizás otra persona no hubiese podido tener o no se hubiese visto de la misma forma. Entonces sí que es cierto pues que creo que al final Patty es una víctima y que lo que pasó después fue todo consecuencia de lo que sufrió, del trauma que sufrió y de lo mal que lo vivió, porque recordemos también que pesaba 40 kilos, o sea, estaba súper mega hiper desnutrida, pero también partimos de la base de pues que ella era una persona que venía de una familia pues bastante adinerada, con una buena posición social y por lo tanto se pudo rehacer bastante pronto, cosa que otra persona que quizás le pasa exactamente lo mismo no tenga las mismas oportunidades. Pero bueno, este caso me pareció súper interesante, me parecía interesante no solo por hablar del tema del síndrome de Estocolmo, me parecía interesante para que pues abrir un poco el debate, ¿no? de si una víctima se puede convertir en verdugo, si no, si creéis que Patty lo hizo pues de forma voluntaria o si creéis que realmente el hecho de secuestrar a alguien y torturarlo hasta el punto de destruir su identidad puede generar que pues simpatice pues con sus secuestradores. Es una cosa que a día de hoy todavía pasa mucho y ya ahora ya no solo se aplica el síndrome de Estocolmo a secuestros o cosas así más duras, sino que también se aplica a todo el tema de la violencia de género o relaciones tóxicas, amistades tóxicas, todo esto también se aplica a este síndrome porque al final básicamente es como la víctima se enamora o romantiza su relación con su captor, digamos, y por lo tanto acaba incluso defendiéndolo. Entonces es un término que aunque aún se está estudiando bastante y no tenemos mucha información porque no todo el mundo le pasa igual, sí que es cierto que ahora se puede aplicar a muchos más ámbitos porque es cierto que justifican bastantes conductas como estas de violencia de género, relaciones tóxicas, etc. Y nada, espero que os haya gustado mucho el caso. A mí la verdad es que me ha gustado muchísimo hacerlo. Había muchísima más información, pero es que era un caos. Y sabes, he hecho este episodio tremendamente largo. Y al final lo que yo quería era abrir un poco de debate y que me dijerais vuestra opinión y que pues quizás os dierais cuenta que a veces no todo es blanco o negro, sino que hay matices. Y nada, que quizás la gente no nace verdugo, sino que se hace o que se tiene que transformar para protegerse. Obviamente esto en ningún caso justifica lo que ella hizo, como ya he dicho anteriormente, pero creo que a veces pues juzgamos demasiado rápido sin
ver el trasfondo de las cosas y sin tener en cuenta opinión de expertos y opinión de gente que realmente entiende del tema. Entonces nada, me gustaría un poquito que me explicarais qué os ha parecido el caso, qué opináis del tema del síndrome de Estocolmo, de si realmente pues Patty es una víctima que debido a todo lo que sufrió pues se convirtió en verdugo, pero que realmente no era nada voluntario ni era algo que ella realmente quisiera hacer, sino que fue en circunstancias y un mecanismo de defensa del cuerpo. O si realmente pues nada, pues ella era así y pues voluntariamente se unió al grupo y estáis de acuerdo con él. Pues me gustaría un poquito abrir debate en ese sentido, porque creo que nunca hay opiniones erróneas, sino que siempre puede haber un poquito de verdad en todas las opiniones. Y nada, espero que os haya gustado mucho, que os haya resultado súper interesante como a mí. Si queréis comentarme cosas, si me queréis recomendar casos, si queréis que haga alguna cosa en concreto, ya sea de casos o de criminología o de algún tipo de síndrome o de algún tipo de trastorno, pues me lo decís y lo hacemos, porque me resulta bastante interesante y más estudiando psicología. Entonces nada, espero que os haya gustado muchísimo. Espero que me sigáis en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Spotify, que me comentéis, que me den like, que me valoréis, que me recomendéis cositas, que todo esto me ayuda muchísimo. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, que espero que sea la semana que viene, porque tengo vacaciones. Así que nada, nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio. Un besito, muchas gracias por escucharme y adiós.